Y vamos a hablar acerca de este tema, bueno, con alguien que conoce más que nadie, ¿no?, de esta cuestión, que es Gustavo Weiss, porque es presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y está en contacto con nosotros. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Eleonora Richmüller te recibe. Bienvenido. Hola Eleonora, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, Gustavo. Bueno, a ver, en principio con este tremendo dato que estamos dando, que honestamente nos sorprende porque inevitablemente viene en caída. ¿Cuál es el análisis que haces vos, Gustavo, a partir de esto que pasa? Y te pregunto, ¿cuál es el contacto que tienen con el gobierno para ver si hay alguna manera en que este número pueda empezar a recuperarse? A ver, este número está reflejando dos situaciones. Por un lado, la paralización de la obra pública nacional, que creo que todos sabemos que Sí. el gobierno ha decidido privilegiar el ajuste fiscal, el déficit cero, bajar la inflación, y en ese sentido una de las, digamos, cosa que más está sufriendo la obra pública nacional, que está totalmente parada, ¿no? Esta es la primera reflexión. La segunda reflexión, que se ve claramente acá en el tema de los insumos, es que ha caído mucho lo que es construcción y refacción de viviendas unifamiliares, que en años anteriores la gente, huyendo del piso, consumía lavarropas, televisores, autos, etcétera, y entre otras cosas remodelaba, pintaba o ampliaba su casa. Bueno, ese segmento ahora está absolutamente retraído, ya esa disponibilidad de dinero de los ciudadanos no es la misma de antes, la relación para aquellos que tienen dólares ahorrados, dólar costo de la construcción, también disminuyó fuertemente. Entonces, estos dos sectores, obra pública nacional parada y construcción y refacción de viviendas unifamiliares, son las que explican la caída muy importante del sector. Y con respecto a la pregunta del diálogo con el gobierno, nosotros tenemos un buen diálogo, podemos hablar con el gobierno, de hecho lo hacemos, pero la respuesta es la que dije anteriormente. Hoy se privilegia la política macro de bajar la inflación y del déficit cero, y bueno, mientras eso ocurra, la obra pública nacional va a seguir en gran medida parada. ¿Cuántos puestos de trabajo se han perdido con estos números, Gustavo? Nosotros estimamos del orden de los 100.000 puestos de trabajo directos, ¿no? Sí, claro. Cada puesto de trabajo genera un puesto indirecto, así que potencialmente hablando hay otra cantidad de 100.000 personas en riesgo. Algunos habrán perdido el trabajo y otros podrán perderlos o estarán suspendidos. Sí, de hecho, estábamos mencionando también la baja que hubo en la compra de insumos. Inevitablemente, si baja la construcción, baja también lo que tiene que ver con la venta de insumos. Y uno piensa, bueno, que seguramente quizás estas industrias, estas fábricas que se dedican a vender este tipo de insumos, inevitablemente también, digamos, puede peligrar algún puesto de trabajo también en estos sectores. Exactamente, a eso me refiero. Sí, con los puestos indirectos. Puestos indirectos son aquellos, nosotros por la industria de la construcción hay 140 actividades que dependen de nosotros. Cada actividad a su vez tiene un número importante de fábricas distintas, ¿no? Esas 140 actividades se ven impactadas por esta situación y seguramente en algunos casos estarán con bajos niveles de actividad que pueden repercutir en el empleo. Bueno, qué importante que traigas esos datos, ¿no? 140 sectores que también se ven perjudicados. Gustavo, en relación a la obra pública, bueno, ya lo había anticipado el presidente Javier Milei, por eso yo decía que estos números no sorprendían desde un comienzo, pero se habla de la posibilidad de tener cierta continuidad, al menos en aquellas que estaban muy avanzadas, sobre todo porque sería una pena si tenés una obra que está en un 75%, perder esa inversión que hiciste. ¿Qué respuesta hay frente a eso? ¿Se va a avanzar con esas obras o se paralizó todo? No, hoy está todo parado. Hoy la situación es que, salvo alguna honrosa excepción, está todo parado. Efectivamente, la lógica indica que se deberían terminar primero aquellas obras que están muy cerca de su finalización para poder ser habilitadas al público. En este caso quiero mencionar un tema no menor, que es que aquellas obras que no se habilitan se deterioran fuertemente. Claro. Y si se demora en el tiempo la terminación de las obras, en muchos casos va a haber que rehacerlas parcial o totalmente, ¿no? Es decir, el Estado hoy ha hecho una inversión muy importante, que estimamos nosotros del orden de los 6.000 millones de dólares invertidos, que si no se habilitan al uso público, se deterioran y día a día se pierden, yo diría, millones de dólares que el Estado ha invertido oportunamente y que no se pueden usar vía deterioro por
Bueno, porque nadie en este momento se está dedicando a concluir esas obras, ¿no? Creo que esto es un tema central e importante y efectivamente esperemos que las obras que están cerca de terminarse puedan habilitarse rápidamente. Sí, además es plata que puso el pueblo argentino. Pero más allá de esto que vos recién decías, bueno, la lógica indica, ojalá que se terminen. Bueno, por ahí compartimos la lógica y el anhelo nosotros, pero el gobierno respondió frente a esto, porque me imagino que le deben haber consultado, ustedes que tienen diálogo con ellos. Bueno, ¿qué pasa con las obras que están avanzadas en un porcentaje muy importante? ¿Qué respuesta tienen frente a eso? Ninguna, o mejor dicho, la respuesta es que hoy por hoy está todo parado porque la disponibilidad de dinero no está para terminar esas obras. El día que estén debería, supuestamente van a priorizar las obras que están más cerca de ser terminadas, pero hoy la respuesta es, está todo parado. ¿Y ustedes como Cámara del Sector qué piensan? Y lo pregunto, Gustavo, porque a ver, que los números de Argentina cuando asumió Javier Milei estaban en rojo no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Que de alguna manera había que empezar a solucionar muchos conflictos importantes y podemos enumerar, bueno, cientos, ¿no? Las LELIQs, la inflación, bueno, un montón que realmente tienen que solucionar. Ahora, después, por ejemplo, aparece la compra de aviones, ¿no? Entonces digo, ¿creen verdaderamente en esto que dice el gobierno, para la construcción no hay plata? ¿O creen que tendría que hacer una excepción en más de un caso? Como por ejemplo, pienso en la construcción de un gasoducto que se vio suspendida y después nos sale más caro por ahí importar gas o traer los barcos con gas que si terminamos el gasoducto, porque producción argentina tiene, lo que no tiene es la distribución. ¿Qué opinión les merece a ustedes y si han planteado también esto? No, yo creo que claramente si uno analiza obra por obra, sector por sector, hay algunas de esas obras que más allá de lo que yo mencionaba anteriormente, que es una inversión que hoy el gobierno ya hizo y se pierde si no se habilita, seguramente muchas de ellas tienen una rentabilidad mayor si se terminan que si no se terminan. En el caso del gasoducto es un ejemplo claro, pero puede haber otros ejemplos, seguro que los hay, y además hay otros motivos no menos importantes que sin tener un recupero económico rápido, caso gasoducto, hacen a la seguridad de la inversión. Ejemplo, inversión en seguridad ferroviaria, en seguridad vial, en seguridad vinculada a obras de saneamiento, con lo que eso significa para la salud de la población. En fin, hay muchísimas obras que tienen un impacto que por ahí no es tan fácil medirlo en una ecuación económica, pero sí claramente tienen un efecto sobre la sociedad, como los casos que yo mencionaba. Pero no ha habido ese tipo de análisis, salvo el tema del gasoducto, que la reversión del gasoducto se terminó, esto hay que señalarlo, si bien ha habido problemas con las compresoras del gasoducto Timmer, pero la reversión del NEA se terminó y ahora hay otro tramo que se está ejecutando, pero es una excepción muy especial. En el resto no se ha hecho este tipo de evaluaciones. Bien, Gustavo, gracias por el contacto en esta tarde. Muy amable, como siempre. Un placer, Leonor, hasta luego. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.